ciclo de entrevistas en relación al 109 aniversario de nuestra Constitución. En esta ocasión vamos a platicar de su apartado educativo previsto en su artículo 3. Y para este fin nos acompaña nuevamente el historiador Alfredo Ruiz Islas. Buenos días, Alfredo, gracias por acompañarnos. Hola, Francisco, al contrario, gracias a ti por la invitación. Gracias, Alfredo, como siempre. Pues estamos festejando todavía el 109 aniversario de nuestra Carta Magna. Son 3 apartados históricamente relevantes que colocan a nuestra Constitución como, bueno, en su momento la colocaron como una de las más avanzadas del mundo, en 3 aspectos fundamentales en los que se buscaba la justicia social: el laboral, el agrario y el educativo. Así que quiero preguntarte cómo ha evolucionado la educación de los mexicanos, por lo menos a partir de 1917. Es un asunto muy interesante porque la Constitución de 1917 tiene un enorme debate cuando se habla de educación, ¿no? O sea, los gobiernos anteriores, los gobiernos liberales, habían decidido que la educación era algo que le tocaba a los particulares. O sea, cada quien podía decidir cómo se educaba, con quién, a dónde iba, etcétera. Los constituyentes del 17 tienen un debate entre estos dos grupos de los que se ha hablado mucho, ¿no? O sea, los moderados y los radicales, acerca de quién debe decidir cómo se educa a la gente. Y los moderados decían, no, pues cada quien, o sea, lo mismo, ¿no? Es libertad, cada quien puede acudir al establecimiento que quiera, etcétera. Y los radicales dicen, no, el Estado tiene la obligación de educar, porque los radicales entienden que la educación tiene que ver con la formación de la identidad nacional, con este acto de insuflar valores en las personas, de inculcarles el patriotismo, el nacionalismo, los buenos hábitos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacen es que definen que la educación es algo que queda bajo la competencia exclusiva del Estado, y él va a poder hacer con ella llevar a cabo una serie de acciones que le parezcan pertinentes en cada momento. El asunto es que cuando se emite la Constitución, cuando se promulga, no existe un organismo rector. O sea, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de Porfirio Díaz había sido eliminado. Entonces estaba como en el aire hasta en 1921 se funda la Secretaría de Educación Pública y se pone al frente de ella a José Vasconcelos, que era una persona muy, muy peculiar, pero muy inteligente. A partir de ahí, lo que podemos pensar así, para no hacer como un cuento inmensamente largo de lo que es la educación en México, lo que tenemos son como acontecimientos que van marcando la pauta, ¿no? O sea, primero es la creación de la Secretaría de Educación Pública, que es la que va a definir planes y programas de estudio, pero además en un principio también lo que hace es definir la condición de los propios ciclos de enseñanza. O sea, cómo se va a visualizar la educación primaria, ¿no? Que primero era primaria básica y primaria avanzada, después solo es un ciclo. Posteriormente secundaria, que son en un principio 2 años, después son 3, además en un principio está supeditada a la Nacional Preparatoria, se le retira, la asume la SEP, y luego estos ciclos así como formativos, preparatoria, para llegar a lo que es el nivel profesional, del que además ya había alguna traza de cómo tenía que ser desde las leyes de instrucción pública emitidas por Juárez en el 67, no, en 1867. Entonces, sí es como en este momento lo que va a hacer la SEP es ir tomando nota de lo que hace falta. Entonces, lo que va a hacer es lanzar campañas de alfabetización, campañas de lo que podríamos hoy en día llamar como incluso hasta de aculturación, para enseñarle a la gente no solamente cuestiones académicas, sino cuestiones ligadas a la vida, a ser mexicanos, a ser modernos, a asumir una actitud que vaya de acuerdo con los valores nacionales. En 1959 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Después se crearán o se le dará un impulso mayor a la educación rural. O sea, me parece que si lo pudiéramos resumir, o sea, ¿cuál ha sido el tránsito de la educación de 1917 a la fecha? Yo creo que hay un gran parteaguas hacia la década del 70, cuando se empieza a pensar en la educación de masas. O sea, cuando ya el nivel demográfico del país es tal que obliga a pensar, o sea, sí, en otorgar educación a todos los mexicanos, pero se asume que todos los mexicanos son muchos mexicanos. Y entonces, ¿qué
que hay que redoblar esfuerzos para que toda esa gente tenga acceso a materiales didácticos, a profesores, a aulas, y se dan cuenta de que no es posible, porque además los compromisos que va asumiendo el Estado son cada vez mayores. Para ponerlo así como en términos muy prácticos, el año en el que más recursos se le han dado a la educación en México fue justamente en 1959. O sea, el primer año del sexenio de Adolfo López Mateos es el que porcentualmente la educación ha tenido la mayor cantidad de recursos, y además se le dieron, yo creo que al que ha sido quizá el secretario de Educación más brillante que ha tenido este país, que es Jaime Torres Bodet. Entonces, no hay como forma después de seguir con este ritmo. O sea, y si esto nos habla de que siempre va a haber carencias, de que siempre hay problemas, de que además se ha convertido, en los últimos años, la educación se ha convertido en una cuestión muy política. Se entiende que cada gobierno tiene el derecho, y esto es algo que es irrebatible, cada gobierno tiene el derecho de educar a la gente en la manera en la que le parece adecuado. O sea, cuáles son mis valores como gobierno, mi plataforma con la cual yo llegué al poder, y a partir de esto, cómo voy yo a educar a la gente, ¿no? Entonces, esto hace que vayamos pasando de modelos conductistas, o sea, modelos que están basados en la repetición, a que pasemos a modelos ya como más de otro tipo de razonamiento, ¿no? Constructivistas, y finalmente a modelos por competencias, que a la izquierda nunca le han gustado porque le parece que son modelos que solamente forman gente para el trabajo, y además es algo que no alcanzan a comprender qué son las competencias, ¿no? El propio Marx Arriaga decía recién que subió al que tomó el cargo de director de materiales educativos, decía, es que no podemos poner a la gente a competir, nosotros vamos a hablar de compartencias. Y decía uno, a ver, o sea, eso habla de que no estás entendiendo que competencias es de ser competente, de tener una serie de habilidades desarrolladas en cierto tipo de terrenos para hacer cierto tipo de cosas. Entonces, a lo que se regresa ahora es al valor de lo comunitario, a compartir, a hacer todos juntos, a generar cierto tipo de aprendizaje que no es en sí malo. El problema es cómo se pone en marcha. Entonces, yo creo que el asunto es que hay tanto jaloneo en los términos en los que se lleva a cabo la educación, y esto además se reinventa cada 6 años, que hoy en día estamos como en el limbo, ¿no? O sea, no es que estemos mal, pero ciertamente los rezagos son enormes y los problemas a los que hay que hacer frente son muchísimos, en cuestiones desde lo material hasta lo didáctico. Claro, un panorama muy amplio, Alfredo, muchísimas gracias. Es un tema sin duda muy amplio, muy interesante, de todo el proceso histórico que ha experimentado México. Bueno, vamos a irnos un poquito más para atrás, del Porfiriato a la Constitución de 1917, luego viene este resumen que nos acabas de comentar, y toda la ideología que también en su momento ha influenciado la educación en México, la religiosa en su momento. Recordemos que fue la Iglesia quien en un principio se hizo cargo de la educación de los mexicanos. Viene el conflicto de la Iglesia con el Estado, luego es el Estado quien debe intervenir. Vienen otros aspectos históricos importantes, al fin de la Revolución Mexicana, viene la necesidad de sacar a México del atraso. Esa fue, digamos, la finalidad principal del constituyente del 17, en esos 3 aspectos que te platicaba al principio. Pero es la educación un tema importante por todo esto que nos has comentado. Es México un país libre y soberano, y merece que los mexicanos tengamos una educación adecuada, acorde a los aspectos académicos, culturales, científicos, más allá de la ideología, más allá de prejuicios de cualquier índole, y más allá también de cualquier interés político. Tú lo citabas correctamente, cada 6 años como que el gobierno en turno se posiciona precisamente en el poder y quiere como que darnos una educación, como tú lo comentabas, en base a la plataforma que le permitió ganar. Y es ahí donde nos encontramos con el plano ideológico. Comentabas tú las competencias, no para pelearnos entre mexicanos, como lo comentabas, para ser
competentes, ser capaces de desarrollar ciertas habilidades que nos permitan salir adelante. Eso es lo más importante. Sin embargo, hay carencias, hay omisiones, hay muchas cosas que se deben de hacer para que la educación que México merece, pues finalmente la podamos lograr. Así que en ese sentido quiero preguntarte, Alfredo, ¿qué necesita México precisamente para alcanzar una educación de excelencia en todos los niveles académicos? Yo creo que lo que se necesita finalmente es hacer una reflexión muy, muy, muy profunda de qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos y cómo es que lo hacemos. Todo esto está muy sobre la mesa a partir de lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Con este despido de Marx Arriaga, que además es algo que a mí me parece muy sorprendente. He estado, como es uno de los temas que más me gustan, o sea, yo dentro de las cosas que hago estudio la educación en este país, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que una persona que está en un puesto, que es un puesto muy secundario, el del director de materiales educativos. Si tú le preguntas a la gente quién fue director de materiales educativos antes de Marx Arriaga, no te van a saber decir, porque es un puesto que no tiene protagonismo, es un puesto operativo, es un puesto de alguien que a lo que se dedicaba era a definir cómo adaptar el plan de estudios a una serie de materiales que quedaran bien en función de los objetivos particulares de los distintos subsistemas de educación. Entonces, en materiales educativos, lo que hacían era, por ejemplo, libros para telesecundaria. Bueno, pero además de hacer libros para telesecundaria, podemos hacer plataformas interactivas para telesecundaria. Bueno, pero además de las plataformas interactivas para telesecundaria, tenemos que hacer los materiales para bachillerato. ¿Para cuál bachillerato? Bueno, para telebachillerato comunitario. O sea, era una oficina que hacía como la traducción de esto. No tenía ese gran protagonismo de salir y decir, yo voy a hacer, porque ese no es su papel. La oficina no tiene que definir planes ni programas. Entonces, ahora que decías esto de la excelencia, lo que nos falta es justamente hacer este análisis que se está haciendo a partir de esto. Me parece que la parte positiva de todo este acto exhibicionista es eso. Y entonces es ver, lo que necesitamos es entender cómo se están formando los profesores. ¿Realmente las normales están cumpliendo con su labor? Cuando sucedió lo de Ayotzinapa, también se puso sobre la mesa, ¿cuál es la función de las normales rurales? ¿Están cumpliendo con su objetivo o son centros de adoctrinamiento político? Entonces, yo creo que lo primero que necesitamos hacer es esto, es entender si los espacios en los que se preparan los docentes están bien puestos o no. Segundo, si los contenidos son adecuados para la realidad en la que estamos viviendo. Cuando la nueva escuela mexicana dice, voy a poner la comunidad al centro, lo que hace es que da un paso hacia atrás, no por otra cosa, sino porque los saberes comunitarios no necesariamente están a la vanguardia. El saber comunitario le importa a la gente de la comunidad. Entonces, un niño que sea educado en los valores de su comunidad es un niño al que a lo mejor le estás cerrando la puerta a los valores del mundo. Entonces es un niño que lo estás condenando a quedarse en su milpa, sembrando, cosechando, trabajando en el pueblo, en lugar de que él pudiera aspirar a irse a la ciudad y convertirse en ingeniero y a lo mejor con eso regresar a la comunidad y darle otra serie de valores, ¿no? Generar otra serie de cosas, otra sinergia. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos, ver primero docentes y luego la adecuación de los planes de estudio, de los programas de estudio, y después ya ponernos a pensar entonces cómo es que esto se parece a lo que hay en otros lugares. La presidenta nos dice ayer, vamos a eliminar todos los exámenes de admisión a los sistemas de bachillerato que imparte el Estado, porque eso no se hace. Antier había dicho en Estados Unidos, ayer dice que en Europa. A mí me gustaría preguntarle, señora, ¿y usted qué opina de los exámenes de admisión en lugares como China, como Japón, como Corea? O sea, en lugares donde realmente hay una exigencia educativa formal muy fuerte y que es donde la educación, sobre todo en China, ha probado que
es el motor para cambiarle la vida a las personas, para llevar al progreso, ¿no? Entonces, creo que nos falta como lo decías bien ahora, ahora hace unos instantes, ¿no? O sea, nos falta a veces despolitizar esto, o sea, no es que tengamos que quitarle todo la carga política, pero es que tenemos que pensarlo que esto es una función académica y una cuestión técnica en principio. O sea, la excelencia educativa en este país se va a lograr en el momento en el que de veras nos sentemos y digamos, es que esto lo estamos haciendo mal, esto lo estamos haciendo mal y esto lo estamos haciendo mal. Y desgraciadamente lo que nos gusta en México es apapacharnos, es decir, no, así estamos bien, ¿no? Claro. Creo que por ahí va. Claro, sí es complicado, Alfredo. Creo que son muchos los problemas que tenemos que atacar y un buen principio sería ese, aceptar lo que se está haciendo mal, cambiar lo que se está haciendo mal y aspirar a una educación de excelencia con valores, ¿cómo podemos decirlo?, integrales, globales, que debe contar el educando para tener una visión más amplia del mundo, como lo comentabas, un niño de campo que vive con sus padres que son campesinos, un niño de la ciudad cuyos padres son obreros y se educa con esos valores. No son malos porque finalmente el trabajo es la mejor manera de aspirar a una vida digna, eso no tiene nada de malo. Sin embargo, se puede aspirar también. Se vale que México, siendo un país democrático, sus habitantes, sobre todo los estudiantes, puedan aspirar a algo mejor, a superarse, a superar carencias que tal vez sufrieron en sus casas a través de generaciones, para ser mejores mexicanos y un mejor país, sin duda alguna. Alfredo, ya para cerrar en ese sentido, quiero preguntarte cuál es el futuro inmediato del sistema educativo en México, tal cual lo conocemos actualmente. El gran reto hoy en día del sistema educativo, lo que está así en la puerta, y es futuro, pero es presente, es racionalizar qué vamos a hacer con la inteligencia artificial. Okay. O sea, ¿cuáles son los usos éticos de la inteligencia artificial? Hoy lo que estamos viendo es que es una herramienta que se utiliza para hacer trampa, para no hacer los trabajos, para eliminarle a la gente lo que necesita para pensar, o sea, claro, para ahorrar esfuerzo, pero no desde una perspectiva ética ni desde una perspectiva siquiera funcional, ¿no? Es hazme el ensayo y ponle 5 fuentes y el ChatGPT te inventa fuentes y Gemini te inventa fuentes y Copilot te inventa fuentes, todos te lo hacen. Y se lo pasas al profesor y el profesor puede que se lo coma o puede que te lo pase por una herramienta como Zero GPT y te diga esto es inteligencia artificial 0. Y entonces la gente por un lado está como muy esperanzada en que la inteligencia artificial le haga todo, y por el otro lado está como muy aterrada de que la van a cachar y la van a correr y de que es mala, es el diablo la inteligencia artificial. Entonces creo yo que lo que tenemos que hacer es empezar a plantearnos cuáles son los usos correctos de esto para desarrollar nuestras capacidades. O sea, la inteligencia artificial lo que te promete es hacer una cantidad de cosas que tú no puedes, pero para darte insumos, no para hacerte la chamba. Entonces, creo que ese es como lo que tenemos frente a nosotros ahora. ¿Cuáles son las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial? Yo lo veo, por ejemplo, en el campo de las humanidades digitales. Los proyectos de humanidades digitales con los que hoy contamos, si se hubieran diseñado, si se hubieran modelado con el apoyo de alguna inteligencia artificial, serían muchísimo más ricos. No es que no sean ricos, son unas cosas maravillosas, pero lo serían muchísimo más por la cantidad de operaciones que hace, por el tipo de razonamiento, por la serie de relaciones. O sea, es como poner a pensar a millones de personas al mismo tiempo y esta cosa te lo hace al instante. Entonces, creo que eso podría ser algo muy bueno para nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Nuestro futuro inmediato está puesto en esto que decía yo, ¿no? En cuestiones que están ligadas más a asuntos políticos inmediatos y, si se permite la palabra, vulgares. Claro. O sea, voy a darle más becas a los chicos de las escuelas. Sí, pero ¿eso qué? O sea, esos no son becas, son subvenciones, porque una beca tendría que conllevar un esfuerzo, la entrega de un resultado. Incluso tendría que conllevar siquiera que el alumno asistiera a la escuela. Los profesores de bachillerato te lo dicen, estos niños cobran su beca por no venir y no los puedes reprobar porque hay directrices específicas que dicen el alumno no puede reprobar porque si lo repruebas estás tú quitándole su derecho a la educación. Eso está sobre la mesa hoy en día, el derecho a la educación, que se toma como algo contra lo cual no puedes
atentar reprobando al alumno. Entonces, eso a lo que nos va a llevar en este futuro inmediato es a generar o a crear una generación de personas incompetentes, de personas sin conocimientos, por un lado, y por otro lado, lo que se está abriendo es la brecha entre la educación pública y la educación privada. O sea, la educación pública cada vez va a tener estas carencias, se enfrenta a mayores trabas, y la educación privada, que no es como así, como excelsa, porque también en muchas ocasiones tiene este problema de que se asume que el profesor es un empleado, que el profesor es alguien que está para servir al alumno, pero en las escuelas que sí tienen niveles de exigencia altos, las escuelas que sí están comprometidas con la excelencia en la formación de sus alumnos, la diferencia que va a haber entre ellos y los de las escuelas públicas va a ser enorme. Y entonces después superar esto va a ser un problemón, va a ser algo muy difícil en términos además de qué es, y que ese ya es otro problema aparte, qué es lo que los jóvenes hoy en día esperan de la educación. Esa es la gran pregunta. Claro. Vamos a tocar este tema, yo creo, Alfredo, más adelante. Me parece incluso hasta una buena propuesta para un título. ¿Qué esperan los estudiantes mexicanos de su sistema educativo? No sé, se me ocurre un alumno que te pueda dar una opinión de secundaria, tal vez a universidad, para ver exactamente cómo perciben nuestros alumnos la educación que reciben, independientemente de la institución, si es público, privada, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejamos por el momento así, Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos, y ya sabes, te dejo el micrófono abierto para platicar de ese tema en otra ocasión. Gracias a ti, como siempre. Gracias, Alfredo, saludos.